Bien, para comenzar, passé composé es sumamente fácil, podríamos decirlo, en esta parte para identificar algunos aspectos. Esta es información que ustedes tienen en el campus virtual y nada más lo vamos a repetir un poco aquí. Tenemos varias situaciones a resaltar. En este caso tenemos una información en español y otra en francés. Entonces, tenemos algunos temas en específico. Por ejemplo, tenemos el sujeto, tenemos el auxiliar y el participio, que es lo que tenemos acá y lo que necesitamos para hacer un passé composé. Tenemos entonces el ejemplo. Tenemos Martin a manger des fruits de mer. Esto es puro complemento. Entonces, Martin, en este caso es nuestro sujeto, ese a es ese auxiliar, lógicamente en presente, y manger es el verbo el que vamos a conjugar en passé composé. Luego tenemos je suis allé à Paris en vacances. ¿Qué tenemos acá? Un auxiliar diferente. Tenemos suis, el verbo a conjugar en passé composé, aller, je suis allé à Paris en vacances. Vamos a tener dos tipos de verbos, verbos que utilizan avoir como auxiliar y verbos que utilizan être como auxiliar. Es lo que tenemos. Entonces, esto es lo más básico y lo primordial en esta parte. Dos verbos, como tenemos acá. El participio pasado, como lo habíamos analizado anteriormente, hay algunos que podría decirse que existe una regla para identificarlos y crearlos. Normalmente los verbos conocidos como regulares terminados en er, al cual se le quita la r final y le agregan un acento accent aigu a la e, al que tenemos ahí, y tenemos ese participio pasado. Luego, algo que se dificulta bastante es la identificación de el auxiliar, si será être o si será avoir. Y como nos dice el mismo texto, un 99% de esos verbos utilizan avoir como auxiliar. Luego hay otros verbos, los cuales hay que aprenderse. En algunos lados dicen que son 16, en otros 14, en otros 15. En tanto se utilicen, algunos dicen de movimiento, pero no aplica mucho esa regla. Entonces vamos a dejarlo como una lista de verbos que ustedes tienen que aprenderse. Que aquí hay un listado y en el campus directamente aquí tenemos la maison d'être que viene explicándonos poco a poco, uno a uno, cuáles son esos verbos que utilizarán être como auxiliar. Acá tenemos también información, documentos, se fijan para que lo puedan analizar. Igual aquí está la maison d'être, vean, aquí está también en español. Y también los que van a utilizar être como auxiliar son estos que son pronominales. Algunos lo conocen como reflexivos y aquí tienen ustedes algún listado alguno. Se lever, se laver, se coucher, s'appeler, se ranger. Estos utilizarán être como auxiliar para su formación. Ejemplo, je me lave, presente, en passé composé, je me suis lavé. ¿Sí? Nosotros nos lavamos, nous nous lavons, nous nous sommes lavés, con una S al final porque aquí se hace acorde en género y número. Y lógicamente hablamos de nosotros, aunque sean todas chicas o todos chicos o sea mixto, puede o no puede llevar la E, pero sí la S porque decimos nosotros, nos lavamos. Eso en cuanto a ese tipo de identificación. Luego nosotros teníamos algunos ejemplos que habíamos trabajado hace rato. Teníamos algunos ejemplos como vamos a ver, j'ai, que decíamos aquí que es justamente el verbo rire y como auxiliar tiene a el verbo avoir, ¿sí? Teníamos je suis tombé, digamos que es una chica, lleva doble E, je suis tombé amoureuse, por ejemplo. Entonces aquí ya sabíamos que el verbo, que conjugamos el verbo tomber con être como auxiliar
y amoureuse como un complemento, un adjetivo que hace complemento a esa frase. O sea, es como enamorarse, eso es eso, enamorarse, ¿no? Y como teníamos el texto, decía, hacíamos el análisis del texto de Charlie Chaplin, decía je suis tombé amoureux, en este caso como es femenino, agregamos esa E al final, el acorde al sujeto, porque decimos en este caso, decidimos que sea una chica, y también cambia aquí, no es amoureux, sino que amoureux es una terminación de fémina. Teníamos otra por ahí, decía j'ai été déçu. Eso es lo que teníamos ahí. Alguien preguntaba ahí, pero ahí hay 3 verbos, decía. Bueno, sí, hay 3, podríamos decir que verbos, pero es esto que tenemos acá justamente, esto, lo que es el passé composé. Eso. J'ai été, estamos hablando que hemos conjugado el verbo être en passé composé, el auxiliar de être, para hacerlo passé composé, tenemos avoir, sin ningún problema, ¿verdad? Como auxiliar. Être déçu, tenemos la frase, o sea, estar decepcionado o triste, ¿verdad? Pero no es que tenemos 3 verbos. Teníamos otra expresión por ahí, decía j'ai été aimé. Eso teníamos. J'ai été aimé, nuevamente pareciera que tenemos 3 verbos, pues tenemos un passé composé y tenemos un adjetivo, el adjetivo amado. El passé composé aquí es el verbo. ¿El verbo qué verbo es? Muy bien, être. Être aimé, o sea, así literalmente, y en infinitivo, ser amado, ser amado. Je t'aimé, o sea, fui amado, diría yo. Si fuera una chica, simplemente agregarían una E al final acá. Ser amada, ¿ve? Ser amada, fui amada, diría. Por ahí surgía también la pregunta, me dicen, bueno, y si no me voy a confundir con ese ET de participio pasado de être con ET del verano. Entonces yo les decía, pueden ustedes hacer un ejemplo. Podrían decir ustedes, j'étais pendant la quarantaine. J'étais, vamos a ver. Vamos a ver, j'étais pendant la quarantaine. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a cambiar, vamos a poner. J'étais, tu l'étais en quarantaine, podríamos decir. Y no habrá ningún problema, porque vamos a identificar que esto es el verbo ser, estar, estuve todo el verano en cuarentena. J'étais tout l'été en quarantaine. Y no tenemos ningún problema, no nos vamos a confundir. No hay por qué confundirse, no hay ninguna relación. J'étais tout l'été, siempre, lógicamente, este et, cuando sepan ustedes que es un participio pasado, porque aquí vamos a tener un verbo avoir y siempre va a ser avoir el auxiliar. Es lo que tenemos. J'étais tout l'été en quarantaine. Claro, luego volvemos otra vez con los verbos reflexivos, como les dicen, pronominales, que ustedes pueden y deben hacer utilizando être como auxiliar. Por ejemplo, je me suis levé très, vamos a escribir acá, très tôt ce matin, ¿sí? J'ai préparé le petit déjeuner. Vamos a ver, aquí nos hace falta un acento. J'ai préparé.
Vamos a ver qué está pasando. Aquí está. J'ai préparé le petit déjeuner. También nos hace falta un acento. Vea, vamos a ver. Supongamos que es una mujer quien está escribiendo. Un texto femenino. Entonces le vamos a colocar una E aquí. Porque estoy utilizando être. Je me suis levé très tôt ce matin. J'ai préparé. Aquí no vamos a colocar una E al final. Ni una S. Ni una O y una S. Porque es el verbo avoir que tenemos como auxiliar. Y en este caso, no aplica. No aplica. Igual no hay un COD. Après, j'ai pris une douche pour finalement, vous savez, j'ai pris finalement et me coucher dans le canapé, o sea, el mueble cama. Me couché dans le canapé. Dejémoslo ahí. J'ai reçu mes amis. Et nous avons remarqué. Nuevamente hablamos de nosotros, pero no colocamos ni una S ni nada al final, porque tenemos avoir nuevamente como auxiliar. Et nous avons remarqué que le film a été ennuyeux, por ejemplo. Recibí mis amigas y remarcamos o nos dimos cuenta que la película había estado aburrida. Le film a été ennuyeux, por ejemplo. Entonces, esto es algo corto, algo ligero, no quiero extenderme más porque hay otras informaciones y otras cosas de las cuales tenemos que despejar muchas dudas. Recuerden, formación del passé composé, ustedes van a tener, por ejemplo, tienen el verbo marcher, entonces van a tener cómo lo van a hacer, van a tener un sujeto, luego van a tener un verbo auxiliar, que puede ser être o puede ser avoir según la situación, y van a tener un participe passé. En este caso, porque queremos marcher, entonces la reglita nos dice que lo colocamos así, marcher. Hay unas tablas, hay un montón de información muy interesante dentro del mismo campus que nos va a servir a mejorar estas situaciones. Por aquí lo vamos a dejar ahorita. Por aquí lo dejamos ahorita. Véanlo bien, analícenlo, hagan los ejercicios. Y dudas y todo esto lo enviamos al grupo para que luego despejemos en general y en conjunto. Voilà, merci, c'est tout, au revoir.